Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar con el discipulado. Ya saben que lo estamos llevando a cabo cada domingo a las 10:30 de la mañana. Y bueno, pues estamos en el estudio de la epístola de Tito, o la carta a Tito. Creo que va a ser de bendición estudiar esta carta. Y bueno, no sé si recuerdan que la semana pasada vimos los requisitos para los ancianos de la iglesia, vimos los versículos del 5 al 10, 5 al 9, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, quería preguntarles, ¿por qué creen que los vimos? Esos versículos. Uno puede decir, pues porque nos estamos yendo de corridito a estudiarlo, ¿verdad? Pero creo que dentro del propósito que tiene este discipulado es desmenuzar esta epístola para profundizar en la palabra y poder llevarlo a práctica, ¿verdad? Todos estamos llamados al servicio. O sea, tendríamos que decir que es como una regla, ¿no? De que al ser cristiano, conforme vas madurando, tarde que temprano tienes que llegar al servicio. Es algo natural. Nadie puede estar, o bueno, nadie debería estar en la iglesia y siempre estar como les habíamos dicho en algún momento, el ministerio de la silla, ¿verdad? Nada más estar ahí, que es muy padre, porque llegas y ya te dan alimento y dices, sí, gloria a Dios, vámonos, y ya no te preocupas de nada. Servir a Dios es un privilegio, es hermoso, es cansado también, en muchas ocasiones, pero Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, de su iglesia, y yo confío que con todo lo que ha venido pasando en la iglesia, pues este tiempo que Dios levante siervos, ¿no? O sea, hombres y mujeres dispuestos a servirle, y bueno, no nos toca a nosotros otra cosa más que predicar conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Y de esta manera, al estudiar Tito, nosotros podemos ver cómo él seguía las instrucciones de Pablo, y esto mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que formar una iglesia ordenada y organizada. Son palabras similares, pero tienen un poquito de diferencia, ¿no? Tenemos que ser ordenada en todo lo que hacemos y organizados para trabajar de manera correcta, ¿no? No que todo el mundo quiera hacer lo que le plazca y que exista ese desorden, ¿no? Nosotros, como creyentes, no podemos tomar a la ligera el servicio a Dios, como lo hacen en muchos lados, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar en alguna otra iglesia y nos podemos dar cuenta que se hacen llamados y a la primera se mete alguien a servir, ¿no? Se piensa que cosas tan sencillas como, no sé, limpiar la iglesia, pintar o algo así, es algo que cualquiera puede hacer, pero en el terreno espiritual las cosas no son así. Entonces, no podemos ni debemos tomar a la ligera el servicio a nuestro Dios. Ahora, ¿significa que somos perfectos en el servicio? De ninguna manera, como lo hemos dicho muchas veces. No, pero eso tampoco debe ser motivo para que nos relajemos y vayamos con la corriente de este mundo. Ahora, con lo que vimos la semana pasada en cuanto a los requisitos para el obispo, ¿alguno de ustedes se sintió rechazado? O sea, es algo imposible de lograr, es algo que al ver el nivel de madurez y de vida que debemos de tener, alguno dijo, no, pues a lo mejor aquí me quedo en el ministerio de la silla. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para servir a Dios? Antes que nada, tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Y el mismo Señor es el que nos da ese corazón para servir, ¿no? Él nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón renovado. Entonces, les digo, de manera natural, quien es regenerado por el Espíritu Santo, da nacido de nuevo, tarde que temprano tiene que servir. Y lo hemos también dicho hasta el cansancio aquí, servimos en nuestra casa, en el trabajo, tenemos que ser siempre ejemplo para los demás de lo que un corazón que se ha humillado delante de Jesucristo, delante de su poder y su majestad, está dispuesto a hacer. Entonces, el Señor nos ha estado hablando fuerte en estas últimas semanas y bueno, yo creo que lo está haciendo porque tenemos que madurar y tenemos que forjar un carácter verdaderamente cristiano, todos y cada uno de nosotros.
La responsabilidad del servicio del orden en la iglesia no es únicamente responsabilidad del pastor. Obviamente estamos al frente, pero es también trabajo de todos nosotros, el cuidar de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros debemos de crecer en dominio propio, formar un carácter moral con altos estándares como hijos de Dios, y también crecer en madurez acorde a las Escrituras. ¿Vamos bien? No se trata de que alguien llegue y te diga, bueno, tú ya estás listo para servir y ya, órale, échale. ¿Cómo? Como quieras y puedas, ¿no? Y tampoco se trata de hacer como que servimos, ¿no? Estar así, hoy sí voy, mañana no, y ahí me la voy a llevar. Ahora, ¿podemos decir nosotros, hermanos, que nos hemos equivocado? La respuesta es sí, por supuesto, pero descansamos en el Señor. Hay hermanos que han estado sirviendo con nosotros y después de un tiempo se han anulado. Así es la vida en la iglesia, así es el caminar con el Señor. Ninguno de nosotros creo que debemos de tener cuidado en el terreno que pisamos en lo espiritual, cada uno de nosotros. Todos. Siempre tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, cómo está nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios, ¿no? A todos los amamos, hermanos, pero tenemos que forjar ese carácter verdaderamente cristiano. ¿Por qué? Porque nos ayudará en muchas áreas de nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en la vida dentro del mismo servicio. Pero además nos va a servir para defender el Evangelio, mis amados. ¿Sí? Todos conocen el término apologética. ¿Sí? Sí, esa es la defensa del Evangelio. Todos, estamos llamados a eso. ¿Sí? Fíjense, eso es lo que vamos a ver, o parte de lo que vamos a ver el día de hoy en Tito 1:10 al 16. Les pido que después de esta introducción me acompañen a estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Tito 1:10 al 16. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, si nosotros vamos a servir a Dios, si somos llamados por Dios a servirle, tenemos que ser entendidos y prepararnos para hacer su voluntad. Eso es lo que Pablo le encomendó a Tito. Él tenía que formar, él tenía que dejar ancianos para el cuidado de las iglesias. ¿Vale? Entonces, por eso estamos estudiando esta epístola. Hay muchos que quieren servir a Dios y a la vez vivir conforme a su entendimiento, a lo que quieren, ¿no? Yo sí sirvo, pero bajo estas condiciones, ¿no? Y de hecho, el día de hoy vamos a empezar una serie que se llama Tibio Yo. Entonces, creo que también nos va a ayudar a evaluar, ¿no? A examinarnos espiritualmente. Entonces, hay gente que quiere servir a Dios también por costumbre, porque ya servía en otra iglesia, y luego si las cosas no están bien aquí, se van a otra iglesia, ¿no? Y también muchos, como dicen estos versículos, buscan servir a Dios por conveniencia, por ganancias deshonestas, ¿no? Creo que todos conocemos historias de gente que busca vivir del Evangelio, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzar estos versículos poco a poco. Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judaizantes,
¿Todos están conscientes o conocen este término? ¿Sí? Fíjate cómo dice en la traducción en lenguaje actual. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. ¿Sí? Digo, habla de la circuncisión, pero creo que todos sabemos esa corriente judaizante, ¿no? Cómo anda, no solo en ese tiempo, sino todavía en nuestros tiempos, diciéndote que tienes que guardar el sábado, tienes que hablar de Jesús, decir Yeshua, todo ese tipo de cosas. Bueno, ese es el tipo de enseñanzas. ¿Sí? Y fíjate cómo dice la versión Dios habla hoy, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. Entonces, ¿a qué nos está llamando Pablo aquí? O a Natito y a nosotros. A que tenemos que tener mucho cuidado con los rebeldes. Como decían por ahí, ojo, mucho ojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí les tocó? Aquí Pablo nos está hablando de los judíos que enseñaban a los gentiles que debían obedecer todas las leyes judías antes de poder llegar a ser cristianos. O sea, les decían, para ser cristiano tú tienes que ser primero judío, tienes que cumplir con toda la ley para poder ser entonces judío. Y ya la parte de la circuncisión será una parte de ese proceso, ¿no? Esto confundió a muchos nuevos cristianos en aquel entonces y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces, Pablo tuvo que escribir cartas a varias iglesias para ayudarles a entender que los creyentes gentiles, es decir, gente como nosotros, que no vienen que no son judíos, no tenían que ser primero judíos a fin de ser cristianos. Porque todos nosotros sabemos que Dios acepta a cualquiera que viene a Él. ¿A través de qué? De la fe. ¿Qué es lo que necesitas para ser hijo de Dios? Fe. Fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Arrepentirte de tus pecados y tener fe en Él. Eso lo puedes ver tú en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:27. Te los paso para que, si puedes, los estudies en tu casa, lo tengas como referencia. ¿No? Hubo también un concilio en Jerusalén, que había lidiado con estos asuntos. Eso lo puedes ver en Hechos 15. Los judíos devotos que rechazaron creer en Jesús trataban de causar problemas en las iglesias cristianas. Es decir, eran judíos y les causaba problema que hubiera gente. El acercarte por la gracia, hermano, siempre le va a causar problema a alguien más. La gente por naturaleza es religiosa, ¿sí o no? Siempre es, ¿qué tengo que hacer yo para estar bien con Dios? Y nosotros sabemos que por gracia somos salvos, por lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Creer. Es bien sencillo y por eso es locura para muchos. Entonces, muchos de estos judíos decían, oye, si yo crecí guardando la ley, guardando estas costumbres, ¿por qué tengo que dejar todo, no? Entonces, en esa rebeldía buscaban causar problemas en las iglesias cristianas. Y así hay muchos hoy en día, mis hermanos, que dicen ser cristianos, pero con sus vidas dejan en claro que rechazan a Cristo, ¿no? Entonces, el llamado que hace Pablo a Tito, es que los líderes cristianos, es decir, los ancianos, deben estar alertas de todo este tipo de situaciones y tomar acción sobre cualquier cosa que busquen o pretenda dividir a los cristianos. ¿Sale? Entonces, esto le toca a los ancianos, ¿verdad? Los pastores, y a todos nosotros, seamos o no servidores, tenemos que estar al pendiente, ¿no? Tenemos que cuidar la iglesia del Señor. O sea, cuando tú entiendes lo que implica que tú puedas ser iglesia, el sacrificio de Jesucristo, y realmente lo valoras, vas a tener cuidado de la iglesia. ¿Sale? Ahora, en general, de los versículos 10 al 14, Pablo advierte a Tito que debía hablar por la causa de aquellos que enseñaban falsas doctrinas y guiaban a muchos al error. O sea, no debemos tolerar la falsa doctrina, hermanos. Por eso les decía, nosotros tenemos que prepararnos, madurar y crecer para defender nuestra fe, ¿no? Si un día yo digo algo aquí que no es conforme a la palabra, no se queden callados, hermanos, ¿no? Digo, tampoco es así de, hey, hereje, ¿no? O sea, digo, hacemos el esfuerzo, ¿no? de prepararnos, de estudiar, de traerles alimento verde, sólido, ¿no? Que necesitan, con confianza. O sea, si
también defendamos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a leer de nuevo estos versículos, del 10 al 14, en la traducción en lenguaje actual. Dice, porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Dice, no los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Luego en el versículo 12 dice, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa, se portan como animales salvajes. Y en el versículo 13 entiende cómo dice, y es verdad, por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Versículo 14 dice, ayúdalos a no prestar atención no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa ni a cuentos inventados por los judíos. ¿Cómo ven? ¿Qué entendemos aquí? Que puede haber falsos maestros que simplemente están confundidos, porque así les enseñaron, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú en el cristianismo? 10 años, 5 años, 20 años, a lo mejor un año. La formación lo que tú vas recibiendo, muchas veces, cuando ya recibes la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, todavía hay cosas que uno va arrastrando, ¿sí? Entonces, debemos señalar o de hacer la corrección a través de la reprensión, ¿no? Así a estos falsos maestros pueden estar confundidos y exponen opiniones equivocadas sin analizarlas a la luz de la Biblia, ¿no? Algunos otros falsos maestros tienen motivos malignos, ¿no? Pretenden ser cristianos solo porque les interesa obtener más dinero. Eso es a lo que se refiere la ganancia deshonesta, ¿no? Muchos buscan servir a Dios, ser pastores o ancianos como un trabajo más, para tener un reconocimiento, ¿verdad? El pastor, o el diácono, no sé. Bueno, ahorita profetas y apóstoles hay por todos lados, ¿verdad? Entonces, o también muchos lo hacen por tener ese sentimiento de poder dentro de una iglesia, de ser líderes dentro de las iglesias, ¿no? Un falso maestro generalmente busca eso, ¿no? Sacar beneficio de la gente y tener ese sentimiento de poder, ¿no? Si no, hay lugares donde no puedes hacer nada sin el consentimiento del pastor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Jesús y los mismos apóstoles con frecuencia amonestaron en contra de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque atacan con sus enseñanzas los fundamentos de la verdad e integridad sobre los cuales la fe cristiana es edificada. ¿Alguien sabe cómo reconocer a un falso maestro? ¿Sí? ¿Vale? Por el testimonio, por la vida que lleva y también por la enseñanza que da, ¿no? Pero los falsos maestros, por lo general, ponen mayor atención en sí mismos que en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han visto a los apóstoles hoy en día en internet? ¿No? Que dicen que su traje de quién sabe cuántos miles de dólares y que no es permitido para un hijo de Dios ser pobre, económicamente hablando, ¿no? Se centran siempre en el yo, en sí mismos, ¿no? Los falsos maestros siempre te van a pedir que hagas algo que va a comprometer o diluir tu fe, es decir, pactos, decretos, ¿no? Siempre hacer en lugar de vivir por fe, ¿sí? En vez de confiar, siempre te van a decir, para que Dios te bendiga tienes que hacer esto, ¿no? ¿Tú qué necesitas para ser bendecido por Dios? Obedecer, tener fe en Jesús, obedecer sus mandamientos y Dios te va a bendecir. Somos bendecidos en Cristo, de una manera en que nadie más puede ser bendecido en esta tierra. Y el hombre más rico del mundo tiene la bendición que tú tienes. Digo, si hay un hombre que seas muy rico y tiene a Cristo, está bendecido también, o sea, al igual que nosotros, porque Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, otra manera de reconocer a un falso maestro es que pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la inspiración de la Biblia, ¿no? Hay muchos lugares donde no se reconoce a Cristo como Dios, se habla de él como un profeta más, ¿no? Y en muchos lugares ponen a la gente a estudiar otros libros, ¿no? En
lugar de la Biblia. ¿Nosotros en qué nos debemos de basar? En la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra profética más segura y eficaz. O sea, no debemos de andar buscando nuevas revelaciones, hermanos. Tenemos la Biblia, el consejo completo de Dios, ¿no? Los falsos maestros guían a los creyentes a que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano. Es bueno para mí desde el punto de vista humano, no te guían a la oración y la dirección bíblica, ¿no? Por lo general te van a decir, ¿qué te dice tu corazón? El corazón es bueno, ¿verdad? No es engañoso. El corazón es bien engañoso, ¿no? Pero eso, entonces, la dirección siempre tiene que ser a la luz de la Biblia, ¿no? A través de la oración. Bueno, en el versículo 12 Pablo se refiere a un poema de Epimenides, que era un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes. ¿Se acuerdan que les dije que era San Luis Creta, sí? Que podemos hacer esa... porque eran mentirosos, glotones, todo eso, ¿no? Te los digo con amor, ¿no? O sea, ¿cómo estábamos antes de conocer al Señor? Bien perdidos, ¿no? Como los de Creta. Entonces, los cretenses habían tenido una mala reputación y eran bien conocidos por ser bien mentirosos. ¿Cuántos se identifican con esto de haber sido bien mentirosos? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que Pablo usó esta frase familiar para destacar que el ministerio y liderazgo de Tito era muy necesario. Y como lo hemos dicho, es muy necesario también el día de hoy. Para nosotros es necesario y bueno que seamos exhortados con la verdad. ¿Sí? Dice Tito 1:12, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa, se portan como animales salvajes. Y es verdad. Por eso tienes que reprender mucho esta clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. ¿Vale? Entonces, muchos de nosotros somos hijos de Dios. Ya la mentira no forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero aún así tenemos que ser reprendidos, ¿no? ¿A qué venimos nosotros el día de hoy aquí? A escuchar la palabra. Y la misma palabra de Dios nos habla que es útil para animar, para reprender, para exhortar, ¿verdad? Entonces, cuando seamos reprendidos, hermanos, cuando la palabra de Dios llegue fuerte al corazón, no pienses que es algo contra ti, ¿verdad? Es amor de parte del Señor, porque Él quiere que tú cambies. Él quiere que todos nosotros cambiemos y dejemos de ser lo que fuimos antes, ¿no? Y que estemos muy al pendiente de las malas enseñanzas, ¿no? De esa gente mentirosa que tiene cuentos inventados. ¿Sale? Versículo 15, Tito 1:15. Y les voy a leer la traducción y la lenguaje actual. Dice, los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen y confían en Él creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Algunas personas ven todo bueno a su alrededor, mientras que otros ven solo lo malo. Aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí se alcanza a ver? Quien está en Jesucristo, todo lo ve bueno, ¿no? Nuestras almas vienen a ser filtros por medio de los cuales es posible percibir lo bueno y lo malo. Es lo que conocemos como discernimiento. ¿Sale? Los puros son aquellos que tienen a Cristo dirigiendo sus vidas. Son aquellos que permiten que Cristo gobierne y dirija sus vidas. ¿Cuántos de ustedes son puros? Somos pecadores, obviamente, pero somos puros en Cristo. A través de que dejas que Él guíe tu vida, ¿no? Cuando tú dejas que Cristo dirija tu vida, aprendes a ver la bondad y la pureza, aún en medio de la maldad. ¿Sí? ¿Cómo están nuestros tiempos? La maldad está aumentando. Pero aún así nosotros podemos, como somos dirigidos por Cristo, podemos ver lo bueno. El que estemos hoy aquí es algo bueno. ¿Verdad que sí? Es parte del amor y de la misericordia de Dios que nos permite reunir. Pero fíjate lo que dice. Bueno, hay un contraste aquí en este versículo. Que los
los corrompidos y los incrédulos encuentran lo malo en todo porque sus mentes y corazones malos pintan de ese color aún lo bueno que ven y oyen. ¿No? Así es. Hay gente que está en las iglesias que dice ser cristiano y todo ve mal, ¿no? Porque está prendido el ventilador, ¿no? ¿Por qué pusieron las sillas así? ¿No? O sea, así pasa. Es un ejemplo de algo, si no es contra nadie. Entonces, aquello con lo que nosotros elijamos llenar nuestra mente afectará la manera en que pensamos y actuamos. ¿De qué llenas tu mente? ¿De la palabra, de alabanzas a Dios o de pensamientos malos? Cada quien sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que aplicar este versículo en nuestras vidas? Tenemos que dirigir nuestros pensamientos a Dios y su palabra, ¿no? Tenemos que ser fans de Jesucristo. ¿Sí conocen ese término de fans, no? Fanáticos. O sea, debemos de caerle gordo a la gente. Que nada más hablamos de Cristo y de Cristo y solo Cristo, ¿no? Cuando nosotros dirigimos nuestros pensamientos a Dios y a su palabra, descubriremos todo lo bueno que nos rodea, ¿no? A inicios de año, ¿cómo estaba la situación por este tema del COVID? Había gente, yo vendo oxígeno en la empresa en la que estoy, y había gente verdaderamente desesperada. Había gente desesperada de conseguir por si lo fueran a necesitar, ¿no? Y había gente que acaparaba y tenía y no le daba a los demás. Entonces, tenemos que descubrir lo bueno. A lo que iba es que este aire que respiramos es parte de la bendición de Dios. No te cuesta nada, ¿no? Cada respiro que nosotros debemos debe ser con gratitud y amor, darnos cuenta de lo bueno que tenemos, ¿verdad? Hay gente que ha enfermado por esto y se alivian y tienen consecuencias y quisieran poder andar como nosotros, aunque a veces traemos la mascarilla, contentos, ¿verdad? Tenemos que llenar nuestra mente con lo que es bueno y quedará muy poco espacio para lo que es malo, ¿sí? Si tú pudieras hacer un balance de cómo está tu mente, cuánto es Dios y cuánto es lo malo, ¿cómo es malo, no? Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En quién tenemos que pensar? En Jesús. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Debemos anhelar estar con Él. Ya nos quedan 2 minutos. Versículo 16 dice, Tito 1:16: dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Muchas personas, mis hermanos, proclaman conocer a Dios. Muchos dicen haber nacido de nuevo. Muchos se han bautizado. Muchos inclusive pueden hablar en lenguas, como sabemos. Pero ¿cómo podemos saber que ellos nos dicen la verdad? Con sus hechos, con sus acciones. La verdad es que a ciencia cierta no podemos saberlo en esta vida, hermanos. Todos aquí nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Bien espirituales, aquí bien atentos. A ciencia cierta no podemos saberlo en nuestra vida. Pero como decían ustedes muy bien, lo que hacen en su día a día nos podrá decir rápidamente lo que ellos valoran, y notaremos si en sus vidas se mantienen, si sus vidas están ordenadas conforme a las prioridades del reino de Dios. ¿Sí? A muchos de ustedes los conocemos de maneras, ¿no? O sea, hemos tenido la oportunidad de platicar, pero para mí es difícil determinar si salgo y si no salgo. Además, no es mi trabajo, ¿no? Entonces, si te das cuenta cómo Pablo le enseña esto a Tito, ¿no? Entonces, la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos, los amigos. Primero de Juan 2:4 dice: si alguien dice yo soy amigo de Dios y no lo obedece, ¿qué dice? Es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece a Dios, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús.
Para terminar, hermano, ¿qué es lo que la gente sabe acerca de Dios a través de tu vida? ¿No? Ahí lo dejamos de tarea. ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de tu fe al observar tu vida? Tu conducta, tus acciones. ¿Habla de que conoces a Dios? O la gente puede decir, no, dice que es cristiano. Como hemos dicho en otras ocasiones, pues dice que es cristino. No es cristiano. Entonces, hasta aquí le dejamos con el discipulado. Espero, como siempre, que haya sido clara y entendible, ¿no? O sea, estamos preparándonos para servir a Dios. ¿Quiénes? A los que Dios ha llamado, ¿sí? A los que con su vida buscan agradar a Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Que tenemos que defender la fe, que tenemos que prepararnos y vivir conforme, pues en obediencia a la palabra, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos este discipulado, hermanos. Nos vemos el domingo que entra y ahorita vamos a comenzar con la enseñanza.